Durante siglos, una sola palabra fue suficiente para detener conversaciones, para cambiar miradas, para sembrar el miedo. No necesitaba pruebas. No necesitaba testigos. Solo ser pronunciada. Bruja. Hoy la palabra parece inofensiva, incluso decorativa. Pero durante cientos de años, escucharla significaba una sola cosa: peligro. El terror no comenzó con hechizos, ni con rituales, ni con historias sobrenaturales. Comenzó mucho antes. Comenzó cuando el ser humano intentó explicar lo que no podía controlar. La enfermedad repentina, la muerte inexplicable, las malas cosechas, las tormentas, el dolor. En una época sin ciencia, sin medicina, sin respuestas claras, la necesidad de encontrar culpables fue más fuerte que la verdad. Y así, poco a poco, nació una figura temida. No como personaje fantástico, sino como amenaza real. La mujer que sabía demasiado. Mujeres que conocían hierbas, que asistían partos, que entendían el cuerpo, que vivían solas, que no obedecían, que no encajaban. No eran brujas, pero fueron nombradas como tales. La palabra bruja empezó a cargar un significado nuevo. Oscuro, peligroso, incontrolable. Ya no describía a alguien, señalaba a un enemigo. Y una vez que una palabra se llena de miedo, ya no necesita pruebas para condenar. Los rumores comenzaron a crecer. Se decía que hablaban con fuerzas ocultas, que causaban desgracias, que traían la muerte. Cada historia alimentaba a otra. Cada sospecha se convertía en certeza. El miedo se volvió colectivo. Y cuando una sociedad tiene miedo, necesita castigos visibles. Las hogueras no fueron actos de justicia. Fueron actos de control. Servían para enviar un mensaje claro. No seas diferente. No cuestiones. No sepas más de lo permitido. Porque cualquiera podía ser la siguiente. La palabra bruja dejó de señalar una práctica. Empezó a señalar una amenaza social. Miles de personas fueron perseguidas, no por lo que hacían, sino por lo que representaban. Independencia, conocimiento, autonomía. El miedo no estaba en ellas, estaba en quienes las observaban. Con el tiempo, la palabra se volvió sinónimo de maldad, de caos, de peligro. Y así justificó juicios, torturas y muertes. Todo comenzó con una palabra cargada de miedo, repetida una y otra vez, hasta que dejó de cuestionarse. Hoy, siglos después, la palabra bruja sigue resonando, no por la magia, sino por la historia que arrastra. Porque el verdadero terror nunca fue la brujería. Fue el miedo humano a lo que no puede controlar. Y ese miedo aún no ha desaparecido. Si quieres entender cómo nació este miedo, cómo se extendió y cómo marcó a generaciones enteras, suscríbete. Aquí seguimos desenterrando las historias que durante siglos se intentaron borrar.